Estamos de vuelta en Opinión 21, hablamos de Guatemala y el embate de la corrupción. Doctor, desde luego en política no debe jugarse a la adivinación ni a los supuestos, pero a partir de lo que usted sabe, conoce, de lo que observa, ¿cuál es el futuro posible tanto para el presidente Morales como para la CICIG y el comisionado Velázquez? Bueno, es un escenario, iría por la línea de intentar el presidente con esta serie de alianzas que ha ido construyendo a lo largo de esta semana con los alcaldes, con los diputados. El partido de él tiene el control además de la Junta Directiva en el Congreso. La Corte Suprema de Justicia es una corte integrada por la alianza de partidos que sustentaba al presidente Pérez Molina, ¿verdad? En un pacto entre el partido del presidente Pérez Molina y el partido líder, que ha sido también destruido en este proceso en contra de la corrupción. Los canales de televisión también, en Guatemala sucede algo terrible, y es que los canales tergiversan de una manera obscena la realidad. Es decir, hay manifestaciones en contra del presidente que los canales, el consorcio de canales, el monopolio de canales, presenta como que son a favor del presidente, una cosa escandalosa. Y entonces la alianza con los grupos empresariales, a partir de ahí, un escenario puede ir en la vía de intentar nuevamente el presidente, siguiendo ahora sí las formas, sacar al comisionado Velázquez vía la solicitud ante Naciones Unidas pues que lo quiten, ¿no? Esa sería una vía. Claro, ahí se golpearía la institucionalidad de la CICIG. Sin embargo, en ese escenario yo creo que la fiscal, que hubo una reforma legal en este tiempo para que el presidente no pudiera quitar a la fiscal. Entonces eso le ha otorgado una cierta autonomía. En este caso la fiscal tendría que continuar, vendría un nuevo comisionado que empezaría o retomaría las cosas, pero ese es un escenario. El otro escenario es un escenario de mayor polarización, en el cual el presidente no va con esto, pero logra a partir de sus llaves de poder en la Corte Suprema de Justicia y en el Congreso, que se declaren sin lugar los antejuicios en su contra. Y entonces sería un presidente que navegaría en una barca de cada vez menos legitimidad, y así pues llegaría al final del mandato, reitero, con una mayor polarización, porque la gente ahí continuaría pidiendo la renuncia. Yo vería pues estos dos escenarios, ¿verdad? Un escenario en el cual él insiste nuevamente en pedir el retiro de Iván Velázquez, y otro escenario en el cual no lo hace, pero forcejea con las instituciones para que no se declaren sin lugar los antejuicios que han sido solicitados. Maestro, ¿cuáles pueden ser las posibilidades tanto para la Organización de las Naciones Unidas como para el resto de la comunidad internacional para respaldar la actuación de la comisión y también pues, buscar darle continuidad a un proyecto de combate a la impunidad, la corrupción en Guatemala? Mira, yo creo que ahí va a tener que hacer mucho uso de la diplomacia tradicional, de la diplomacia muy fina, porque no se le puede imponer a ningún país que acepte algo que ellos de manera voluntaria y libre aceptaron en su momento, pues no se les puede obligar a que lo mantengan. Yo creo que la comunidad internacional va a tener que hacer un tejido muy fino, pero también en función de determinar primeramente a quién van a apoyar y por qué. Hemos visto los apoyos ya de Estados Unidos que de manera por demás, a mi gusto, bastante atrabancada, ya han empezado a decir que apoyan abiertamente al fiscal, porque de otra manera Guatemala corre el riesgo de volverse una dictadura similar a Venezuela. Ya lo extrapolan, a mi gusto, demasiado y sin una explicación verdaderamente clara. Me llama la atención que hay otros países en América Latina que se han pronunciado
Particularmente me llama la atención el del expresidente Álvaro Uribe de Guatemala, de Colombia, que apoyó al presidente Jimmy Morales en el sentido de que desde su perspectiva lo que está pasando es que el juez está actuando de manera política para beneficiar a grupos adversos. No sé qué tenga que hacer un expresidente colombiano opinando sobre una cuestión de este tipo en un país extranjero, pero bueno, a lo que yo quiero ir es que yo creo que incluso la comunidad internacional no tiene una posición clara. Me llama mucho la atención que México, Guatemala es nuestra segunda embajada más importante. Es nuestro vecino del sur. Es nuestro vecino del sur y con quien compartimos muchos kilómetros de frontera, muchos problemas en común, muchas cosas que tenemos. Hay muchos guatemaltecos viviendo en México, hay un número de mexicanos viviendo en Guatemala. Yo creo que es de llamar la atención que México no se haya pronunciado todavía. ¿Qué es lo que creo que va a tener que hacer la comunidad internacional? Yo creo que la comunidad internacional va a tener que pedir respeto a las decisiones de las Naciones Unidas. Eso es evidente porque viene de suyo si perteneces a un organismo internacional de este tipo que pida respeto a las decisiones, pero sí creo que se va a tener que hacer un tejido muy fino de manera tal que puede ser uno de los escenarios que comentaba el doctor, que cambien al comisionado para que de esa manera pueda bajar un poco la presión y quién sabe cuáles son las nuevas atribuciones del nuevo comisionado y hasta dónde sea su necesidad o sus deseos de llegar. Por lo pronto yo creo que los pronunciamientos concretos el de Estados Unidos y el Departamento de Estado creo que denota que un poco los intereses norteamericanos van a ir hacia el apoyo restricto a este fiscal. No sé si apoyarían el cambio en algún otro. La Organización de las Naciones Unidas, como decía el licenciado, ya se negó, el secretario general Guterres ya se negó a hacer el cambio del fiscal. Entonces, sí creo que puede irse más hacia el apoyo por una cuestión hasta de forma, ¿no? De forma de que las Naciones Unidas son un organismo internacional del cual todos forman parte, pero habrá que esperar un poquito más. Y me llama mucho la atención el silencio de México. El silencio de México que no ha hecho nada para nadie, ¿eh? Entonces, eso habrá que ver qué es lo que está esperando el gobierno mexicano dentro de ese contexto de esperar a la comunidad internacional. Entonces, pues yo creo que estamos a muy pocos días de ver que se tome una decisión, porque evidentemente otro país inestable en América Latina es algo que ya no le conviene a nadie. Rodrigo, ¿por qué el silencio de México? Doctrina Estrada. 2, hay asuntos que tienen o mantienen la atención del gobierno federal y de la Cancillería en estos momentos. O 3, ¿con qué autoridad moral un Estado, un país inmerso, manchado por la corrupción y la impunidad, pudiera pronunciarse en algo al respecto? Claro, yo creo que, como ya se comentaba, Guatemala, pues nuestro vecino con el cual compartimos un sinnúmero de problemas, entre ellos el tema de la migración. Somos un país de tránsito para Guatemala. Compartimos junto con Estados Unidos la gran problemática de las pandillas que se desarrollan en Guatemala, todo este tema de los maras y esa intención de llegar hacia los Estados Unidos. Por supuesto que México, es difícil ahora creer que nos estamos basando en la doctrina Estrada para no intervenir en asuntos de otros países cuando ha sido muy clara la posición con Guatemala, con Venezuela, sobre todo en algunas situaciones, lo que se vive en Oriente Medio, el tema de Corea del Norte. Vaya, México sí se ha pronunciado en algunos otros temas internacionales, pero hoy que vivimos además en nuestro país un problema tan similar de corrupción en el cual se ha golpeado a las instituciones y que hoy en día es el centro de atención de la política interna en México, la designación del nuevo fiscal general de la República, pues bueno, eso nos da a lo mejor, no sé si a no tener cara o a lo mejor a mantenernos alejados de un posible escándalo o de una correlación de los sucesos entre Guatemala, México, porque también hay que decirlo, hay temas en conjunto, que problemáticas conjuntas que en temas de corrupción se están viviendo y se van a vivir de una manera más pronunciada, como es el tema de Odebrecht, en el cual pues ambos países son parte de este gran escándalo. Entonces yo creo que México no se va a pronunciar, eso casi lo podría estar firmando el presidente, el canciller y por supuesto que el menos indicado, el procurador que aspira a ser el fiscal general, no se van a pronunciar porque pues es un tema que estamos viviendo en nuestro país también, Alejandro. Justamente hoy, doctor, se cumple un año de la destitución de Dilma Rousseff. ¿Qué nos dice esta serie de coincidencias, esta serie de elementos? Es decir,
que se repliquen casos de corrupción en Brasil, en Guatemala, en México, con los gobernadores, tanto detenidos como los que son investigados o buscados. Pero ¿qué también nos dice el que, por ejemplo, Dilma Rousseff haya sido destituida y que, por ejemplo, el presidente Otto Pérez Molina haya sido también encarcelado? Es decir, ¿qué nos dice esta corrupción que ha permeado en prácticamente toda la región? Pero ¿qué nos dicen estos casos en donde sí hay consecuencias y en las que no las hay? Bueno, yo creo que son procesos en los cuales lo que se pone a prueba pues es esta articulación entre la política y los intereses económicos, ¿verdad? El comisionado ha dicho que el pecado original de la democracia guatemalteca son el dinero sucio que entra a los partidos en momentos de campaña, y a partir de ahí pues el actuar de estos partidos ya en la actividad pública pues está sujeto a los vaivenes de estos intereses que les pagaron la campaña, ¿verdad? Lo que sucede en Guatemala es que han habido una serie de circunstancias que han hecho posible que haya una independencia del Poder Judicial, particularmente de la Fiscalía, que junto con esta Fiscalía Internacional realiza investigaciones. La fiscal a partir de ahí encuentra un apoyo y eso le posibilita llevar adelante estos procesos, ¿verdad?, que han permitido llevar a la luz estas cosas realmente escandalosas, ¿verdad?, de la línea de un partido que pues puede no presentar registros contables de su actividad política en la campaña, que tiene reparos en los bancos, porque los bancos detectan ahí actividades fraudulentas y pues no se investiga, el Tribunal Electoral no logra investigarlo porque no tiene documentación. Entonces son pequeñas ventanas de oportunidad que le han permitido a algunos estados ir y esclarecer estos casos, ¿verdad? Particularmente el caso de Overdeck, que viene por Estados Unidos, ¿verdad? Porque en Estados Unidos pues hay esta situación con los ¿cómo se llaman? Testigos, ¿verdad? Estos delatores. Los testigos, particularmente los protegidos, ¿no? Los testigos protegidos o la delación premiada, y que eso hace que gente de adentro de las organizaciones, eso ha sucedido en varios casos de Guatemala, en el caso de la línea, particularmente el contador, ¿verdad?, porque los contadores son piezas claves ahí. Entonces el contador y un asistente de la vicepresidenta lograron llevar adelante o esclarecer este proceso. Pero creo que son oportunidades que nos han presentado pues, el funcionamiento de la política, ¿no? Estas articulaciones entre el mundo de la política y los intereses económicos que lamentablemente tiene de rodillas a la actividad política en América Latina, ¿verdad? Con todo lo que hemos hablado como espejo y pensando en la coyuntura que enfrenta México, maestro, en donde efectivamente se está discutiendo hoy en día el nombramiento o no de un fiscal general de la República, en donde desde hace meses está entrampada el nombramiento también de un fiscal anticorrupción, ¿cuál es la lección que nos queda si vemos que un organismo internacional de este peso se tambalea de esta manera o por lo menos enfrenta estas problemáticas? Pues llevarlo a nuestro caso. Hay que tener mucho cuidado porque se corre el riesgo de que la justicia se confunda con la venganza. Y hace rato hablabas del caso, el ejemplo más claro es el de Dilma Rousseff, que la habilitaron, la destituyeron, pero finalmente no le han podido comprobar nada de aquellos actos de corrupción tremendos que le habían imputado. Luego intentan hacer lo mismo con el presidente Temer, y a él no pudieron destituirlo. Hay que tener cuidado porque yo sí creo que cuando el revanchismo político se convierte
en la politización de la justicia, como puede pasar en muchos países, dejas de aplicar justicia y entonces llegas a la venganza, que se puede convertir en algo muy peligroso para un país. México ahorita no es un país que se encuentre tan dividido como otros países de América Latina, afortunadamente, pero lo podemos hacer. Vivimos en el año 2006, en la primera elección, cuando gana Felipe Calderón, la división entre las familias incluso era terrible, de los que apoyaban a López Obrador contra los que... Ahora, ¿qué es lo que México podría hacer en este contexto? No hay que olvidar que México, en el caso de los 43 de Ayotzinapa, México aceptó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al grupo de expertos independientes, sí, que desafortunadamente desde mi perspectiva personal, y soy yo quien lo digo, creo que se pervirtió un poco porque se vio finalmente que este grupo de expertos independientes vino a cumplirle la agenda política a un mexicano que luego quería ser candidato independiente a la presidencia de la República. Y sin embargo el gobierno de México en ese sentido se comportó a la altura de un auténtico Estado, es decir, lo vilpendiaron, lo acusaron, que, bueno, todo, ¿no? Que las investigaciones no eran correctas, que no se pueden haber quemado los cuerpos, lo que tú quieras más, esa historia que todos sabemos. Yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos. O sea, el hecho de que venga por una comunidad internacional tampoco es una garantía absoluta ni de imparcialidad ni de limpieza. Entonces, ¿qué es lo que México tiene que aprender? México tiene que aprender que efectivamente ya es momento de que a los políticos los metamos a la cárcel. En este sexenio es cuando más gobernadores se han metido a la cárcel en toda la historia de México. Y sin embargo la percepción sigue siendo de un gobierno altamente corrupto, el gobierno de Enrique Peña Nieto. Bueno, a partir de la percepción es el más, según las mediciones de la percepción. Así es. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para el siguiente? Tenemos elecciones en 15 meses. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo creo que... hoy en 8 comienza ya el proceso electoral, para irnos más lejos. Vamos a tener que ver cómo se posiciona el tema de la corrupción y cómo nos vamos a ver en estos espejos latinoamericanos, porque se crea mucho desasosiego y mucha desesperanza en la gente. Mira, los mexicanos fuimos engañados durante muchos años por nuestro régimen, que nos decían que México era el líder de América Latina en prácticamente todo, nos lo decían, pero como no había información de otros países, pues nosotros lo creíamos. ¿Qué pasa ahora que nosotros estamos descubriendo, sales al mundo y te das cuenta que no somos el líder en todo, que estamos atrasados en muchos aspectos, que países que nosotros considerábamos, lo voy a decir sin demérito, inferiores a nosotros, están actuando y están poniendo en orden su casa y están poniendo en orden a sus clases políticas, y nosotros no podemos hacerlo? Yo creo que va a ser un punto fundamental en las elecciones del año que entra, y los espejos de lo que vemos en América Latina pueden reflejarse en México. Con una soberbia increíble, les decíamos repúblicas bananeras, se acordará, y hoy nos han dado unas lecciones fuertísimas. Rodrigo, la corrupción, justamente esto, ¿es algo incombatible? ¿La corrupción es algo que no se puede acabar? Pues mira, en América Latina precisamente ha sido uno de los grandes males que hemos tenido en la época moderna. Hoy, como lo mencionaba en un inicio, estamos en un proceso en el cual varios expresidentes, como en Perú, como en Brasil, ya que se mencionaba, el mismo presidente de Venezuela, Maduro, también involucrado y comprobado en temas fuertes de corrupción, lo que se ve en Guatemala y en México, más allá, además de los gobiernos federales, del gobierno federal, los gobiernos estatales, pues atacados completamente por la corrupción. Hoy hemos tenido se había vivido una alternancia en México, pero hoy se ha vivido una alternancia en algunas entidades que ha precisamente desatado que muchos gobernadores y que muchos políticos locales, pues hoy estén en la cárcel o que estén siendo perseguidos por la justicia. Entonces, yo creo que el tema de la corrupción se tiene que combatir de fondo. Hoy América Latina tiene en sí mismo un reto muy importante, que es el de la superación, además de los temas de pobreza, de educación, de salud. Este tema de la corrupción y la falta de credibilidad en la clase política, pues bueno, tiene un gran reto que se tiene que compartir entre todos los que son parte de la toma de decisiones en nuestro continente. Por supuesto, yo creo que es mejorable. Mal estaríamos en decir que la corrupción no tiene remedio, que nunca la vamos a acabar. No podemos llegar a esa desesperanza. Sería el fondo, sería el tirarnos al precipicio. Tenemos retos importantes, pero por supuesto que se tiene que mejorar el fortalecimiento al Estado de Derecho. Las instituciones tienen que ser instituciones sólidas, independientes, sobre todo en materia de impartición de justicia, y tiene que haber esa correlación de fuerzas para que
amalgamemos de mejor manera todos los esfuerzos en la lucha anticorrupción. Por supuesto que a lo que nos corresponde en México tendríamos que ser un ejemplo en esta situación, pero pues bueno, enfrentamos los mismos retos y las mismas complicaciones que muchos de nuestros compañeros latinoamericanos. Claro. Les pido una reflexión final breve para concluir. Doctor, para evitar que se profundice la crisis política y que no permee a una crisis social y de otros órdenes, o por lo menos no agrandarla, ¿cuál es el reto para la sociedad, para los políticos en Guatemala? No, yo creo que la siguiente semana se va a poner a prueba todo el andamiaje institucional. Una parte muy importante va a pasar por la decisión que tome la Corte Suprema de Justicia en torno a los antejuicios que tiene planteado el presidente, y otro tanto irá, el siguiente escalón va en el Congreso. Ahí es donde va a ser una batalla muy importante para ver si se logra tener los 105 votos para dar con lugar el antejuicio o no, ¿verdad? A partir de ahí yo creo que la figura presidencial va a ser una figura muy debilitada, ¿verdad? Sea que logre pasar por este proceso institucional y salir de él y quedarse en la presidencia, o si la decisión es adversa, pues tendrá que volver nuevamente el sistema político a rearmarse, ¿verdad? Tener un presidente interino, todo este proceso. Es un reto también para la sociedad, para los actores sociales, manejar nuevamente esta coyuntura, manejar esta interrelación entre la gente que va y participa en las concentraciones en contra de la corrupción y el trabajo adentro de las instituciones, ¿verdad? Cómo se logra dar esa articulación, yo creo que eso es muy importante. Y bueno, hay también otro recurso, y es el recurso de, se tiene información de un narcotraficante muy importante que fue extraditado a Estados Unidos. Y este narcotraficante importante, supuestamente se tiene información que él aportó fondos también a la campaña del presidente. Entonces, si esa información que ahora se maneja, pero se logra presentar ante los tribunales como una denuncia más, yo creo que eso sí debilitaría aún más la figura del presidente y probablemente las alianzas que en esta semana ha ido cosechando. Pero es un escenario abierto y lo positivo es que la lucha en contra de la corrupción pues avanza y ha avanzado hasta un punto en el que se ha tocado los intereses de los poderosos y estos han reaccionado, ¿verdad? con lo que tienen, ¿verdad? Con todo. Claro. Rodrigo, como conclusión, los retos para la CICIG para no debilitarse y no perder credibilidad. Claro, ya lo demostraron, fueron firmes en su decisión de no permitir la expulsión o la salida del país del fiscal. Creo que también Alejandro va a tener mucho que ver precisamente los mecanismos de presión que haga algunos organismos o algunos otros países, hay que decirlo, sobre esta decisión. Por ahí algunos legisladores de Estados Unidos han inclusive puesto ya el dedo en el renglón en el Congreso de los Estados Unidos, sobre todo en la Cámara de Representantes, en donde se ha pedido que si Guatemala no cumple y no da pie a que la institucionalidad vaya avanzando como tiene que hacerlo, se les corten algunos recursos, ¿no? Principalmente el tema de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo del Norte, en donde está inmerso Guatemala. El hecho de no contar con recursos para los temas de educación, de salud, pues bueno, va a generar también una especie de presión. Creo que además de la presión interna de actores sociales, de actores políticos, este tipo de mecanismos, y sobre todo con el gobierno de los Estados Unidos, pues va a ser determinante en cómo se vaya a finiquitar o en qué términos vaya a quedar este conflicto. Y maestro, el resto para
no vamos ni siquiera a imaginar para los gobiernos otros, para nosotros, para el ciudadano de a pie, cómo sumarnos a esta cultura de combate a la impunidad, la corrupción, la violación de los derechos humanos y finalmente todas las alteraciones del orden público que lastiman a la propia sociedad. Mira, aquí hay una cuestión que es real, ¿no? En la medida en que el ciudadano se empodere, y ya sé que eso suena cliché y a lugar común, pero es una realidad, en la medida que el empoderamiento ciudadano se dé en nuestra escuela, en nuestro parque, en nuestra colonia, en nuestra iglesia, vamos a saber defender aquello que realmente es nuestro. La próxima semana, aquí este fin de semana en la Ciudad de México, está la elección de la participación, ¿cómo se llama? La consulta del presupuesto participativo 2018. Yo creo que en la medida en que el ciudadano empiece realmente a involucrarse, a proponer proyectos, a involucrarse en la defensa de lo que es suyo, va a ser muy difícil que llegue un presidente municipal y quiera convertir un parque en un condominio si hay un grupo ciudadano que va a detener esos actos de corrupción. Estoy hablando de cosas muy sencillas que podemos hacerlo todos los días, en nuestro condominio, en nuestra casa, en la escuela, en la iglesia, en todos estos lugares. Yo creo que es bien importante que el ciudadano conozca el ejercicio del poder. Y en México no lo conocemos. El mexicano ejerce el poder cuando vota y se acabó, nunca jamás lo vuelve a ejercer. Entonces, si esperamos graciosamente como ciudadanos que venga la autoridad a regresarnos el poder que nosotros originariamente le dimos según lo que dice la Constitución, pues yo creo que eso no va a pasar nunca. Entonces, pero también hay que ir por los casos institucionales. Y yo creo que un reto muy importante para el caso específico de Guatemala es evitar la tentación autoritaria de un gobierno que pueda dar un manotazo en la mesa y que decida que todos los cauces institucionales que se están siguiendo hasta ahora sean desechados, porque sería muy grave con las historias que ya vivió Guatemala de autoritarismo y los militares, las dictaduras, sería muy grave que existiera esta tentación. Entonces, yo creo que Guatemala que se mantenga dentro de los cauces institucionales y que pare donde tengan que parar, pero siempre en paz y dentro del marco de derecho. Y para nosotros como ciudadanos, yo creo, en México y en todo el mundo, participemos en el empoderamiento, porque de otra manera, fíjate, en Alemania la gente en promedio participan en 16 ONGs, las personas, y en México no participamos no llegamos ni a una por persona, ¿no? Entonces, de ahí ya empiezas a ver cómo se maneja de distinta manera el poder y por qué somos tan fácilmente manipulables, unos sí y otros no. Bueno, esa sería mi conclusión, Alejandro. Pues Rodrigo, maestro González, doctor Vela, muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado esta noche, y a usted también. Recuerde que esta conversación no se agota, aquí puede continuarla a través de las redes sociales. Insistimos, puede ingresar a nuestro portal de internet, es el www.capital21.cdmx.gov.mx, y también puede escribirnos en Twitter a través de la cuenta @capital_21, utilizando ahí sí el hashtag opinión21. Esperamos el próximo jueves con un tema nuevo, con un tema distinto, con un tema diferente. Gracias.